contundente que incluya las otras 6 y las reubica. En un tercer momento diré algunas palabras sobre el autor. Comencemos. El psicoanálisis con niños históricamente tiene una dignidad clínica. Freud presenta su famoso caso sobre la fobia infantil. Grandes analistas, lo sabemos, se abocan a la práctica o se abocaron en su práctica a la experiencia de analizar niños. Donald Winnicott, Anna Freud, Melanie Klein, Clyde Abraham, Helen Dodge, también evidentemente está François Dolto y Maud Manoni. Pero en su historia, en la historia del psicoanálisis con niños, hubo siempre dimensiones muy singulares. Por ejemplo, Freud escribe el caso Juanito, es la historia de una fobia de un niño de 5 años, pero él no fue el analista de Juanito, o no fue el analista directo de Juanito. Quien fungía el lugar del analista fue el propio padre de Juanito. Freud ocupa un lugar singular, pero no podríamos decir que fue el analista, y sin embargo lo escribe como uno de sus casos príncipes. Pero no fue la única singularidad de esta historia. Abraham analizaba a sus hijos y de allí hace sus teorías. Era a sus propios hijos a quien psicoanalizaba para poder pensar una serie de cuestiones. Melanie Klein, ya fue señalado aquí, también analiza a sus propios hijos y de ahí toma muchas de sus ideas. Y sabemos que esto no es sin consecuencias. La hija de Melanie Klein la enfrentó, la cuestionó y fue directamente una de sus enemigas más acérrimas dentro del campo del psicoanálisis. Más grave aún es la historia de una analista que fue asesinada por uno de sus pacientes adolescentes que además era de su familia. Anna Freud, hoy lo sabemos, psicoanaliza a 2 niños, deviniendo después la compañera sentimental de la madre de quienes fueron sus psicoanalizantes. 2 puntuaciones más. Si hay 2 escuelas que se enfrentan en la historia del psicoanálisis, es la de Anna Freud y Melanie Klein. Prácticamente esto divide al continente americano y divide a grandes escuelas en lo que sería el post-freudismo. No solamente eso. Si uno se pregunta por qué Melanie Klein y Anna Freud se dedican al psicoanálisis con niños, es porque en la época en que se empieza a gestar el gran tiempo de la fundación del psicoanálisis, ni Melanie Klein ni Anna Freud eran médicos. Y digo médicos en profesión y en género. Es porque no eran médicos que no les permitían trabajar con adultos. Y como no les permitían trabajar con adultos, Anna Freud venía del campo de la educación y Melanie Klein de la historia del arte, les dicen que trabajen entonces con niños, porque no pueden trabajar con adultos, porque no están dentro del campo de la medicina. Mire usted. Pero además, son mujeres. Y ustedes saben que durante mucho tiempo no se permitió la entrada a mujeres a los famosos miércoles, donde Freud se reunía con sus discípulos, y la primera mujer que accede directamente al grupo de los miércoles es por la intervención directa de Carl Jung, quien propone que no puede ser que solamente se reúnan hombres. Digo esto para señalar que desde el inicio, en el campo del psicoanálisis con niños, se muestra una singular diferencia con la práctica clínica con adultos. Voy a volver sobre esto. Paso ahora a algunas de las tesis que desde mi perspectiva sostienen este libro. La primera tesis es la que podríamos llamar tesis de inicio, ya que en este texto de Liora se lee, se discute, se problematiza y se propone sobre la práctica del psicoanálisis con niños. La tesis histórica, que aquí ya fue también señalada, se leen los avances de Melanie Klein, las elaboraciones de Anna Freud, las ideas de Winnicott y las propuestas de Dolto. Habría 2 tesis más, la 3 y la 4 para mí, que son tesis clínicas, porque se discute la pertinencia de nombrar un quehacer clínico diferente cuando se trata de la escucha de los niños, de sus narraciones, fantasías, sus dibujos y sus vuelos infinitos. También se escucha que es una lectura estructural de la historia, la vida y la pasión de los infantes, pero Liora incluye la historia de los padres. Se trata de desentrañar el tejido, la textura del entramado del deseo, el otro, el fantasma y los síntomas en una articulación relacional
entre padres e hijos, es decir, transhistórica. Después habría lo que podríamos llamar las tesis epistémicas o doctrinales. Porque Liora, en el texto de Liora, se problematizan las elaboraciones de Freud sobre la infancia. Se tensan los enunciados freudianos alrededor de su concepto de niño. La infancia se vincula con los sueños, la represión, la identificación y evidentemente la sexualidad. Freud propone la infancia atravesada por una posición polimorfa perversa. Los niños no son seres situados en una temporalidad cronológica, sino en una posición frente al tiempo, el deseo y el inconsciente. También se convocan las enseñanzas de Lacan en estas tesis doctrinales sobre el estadio del espejo, la función del falo, la incidencia significante y lo que atañe a la posición del objeto A. Pero la tesis mayor, o la que yo llamaría la más original y que se complementa con su teoría del espectro, es lo que tiene que ver con su propuesta sobre la topología. Lo que Liora avanza en este texto es la posibilidad singular de pensar la clínica con niños desde la topología. Y no solamente pensar lo que tiene que ver con el concepto de niño, sino la práctica misma del trabajo con niños en relación a la topología. Y esto que tiene que ver con la topología, Liora lo comienza planteando con un punto fundamental, crítico y de debate. ¿Cuándo es el fin del análisis con niños? ¿Existe el fin de análisis con niños cuando se trata de una historia que apenas comienza y que no sabemos si volverá? Y a partir de esta pregunta, que es clínica, que es conceptual y que es, digamos, actual, lo que Liora avanza es que de algún modo este fin de análisis no es un fin de análisis, poniendo en crisis la temporalidad de antes, después, y por lo tanto una dimensión topológica del tiempo. Pero también propone que en la infancia el tiempo de lo que tiene que ver con el adentro y el afuera, el ayer y el hoy, la mismidad y la otredad, se vinculan en un continuo singular que no es el de la lógica, de la cronología, sino de la topología. Por lo tanto, lo que Liora dice, no podemos escuchar de la misma manera en la clínica de niños que en la clínica de adultos. Por eso traía yo la singularidad de la historia del psicoanálisis con niños, porque aquí hay algo singular en esa práctica. Más radical, la praxis como el saber analítico se estructuran en el anudamiento entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. A partir de ahí se define lo que sabemos como el acto clínico. Las elaboraciones de Freud en el libro de Liora permiten una clínica lacaniana, desde donde se orienten intervenciones, se establezcan principios y se estructuran interpretaciones. De hecho, Liora avanza una nueva definición del niño. El niño, y es una definición topológica, el niño nace ahí donde aparece el nudo entre lo real del sexo, la articulación simbólica de los significantes y lo imaginario de su significación. A mí me parece además que estas tesis muestran un estilo particular de Liora. Y el estilo particular de Liora es porque además de las reflexiones teóricas que Liora desarrolla, se presentan narraciones clínicas. Y entonces me parece que en acto se presenta una topología entre un adentro y un afuera, entre la teoría y la clínica. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la clínica. Hay psicoanalistas que son buenos en lo teórico y malos en la clínica, o buenos en la clínica y malos en lo teórico. O se trata de una dimensión topológica, digamos, en banda de Moebius, sobre la teoría y la clínica. Pero no nada más. A mí me parece que el hecho de que Liora, en su libro, presente historias clínicas, genera un retorno al primer Freud. Y esto hace estilo. ¿A qué me refiero? El primer Freud presenta a lo largo de la primera década de su obra 5 casos prínceps. Es decir, sobre una fobia, el caso Juanito, sobre una histeria, el caso Dora, sobre la neurosis obsesiva, el hombre de las ratas, sobre el fantasma y la temporalidad ligada a la posibilidad de la psicosis, que es el hombre de los lobos, y sobre la psicosis, que es el caso Schroeder. Pero después Freud no vuelve a recurrir a casos clínicos. A partir de la inclusión de la pulsión de muerte,
Freud no vuelve a hacer ningún caso clínico que presente como tal, salvo el de un pintor que ha sido tomado por el diablo y que se presenta muy parecido a la experiencia que hace del caso Schreber a la hora de trabajar un texto, pero además del siglo XVIII. La pregunta es, ¿por qué Freud no vuelve a presentar casos clínicos? A mí me parece que es porque el Freud de la primera década lo que necesita es transmitir un saber como nunca antes se había dado, un saber singular, el saber del psicoanálisis. Y por eso necesitaba presentar la clínica como una modalidad del pensamiento en acto del psicoanálisis. Cuando Freud se da cuenta de que existe la pulsión de muerte, la cuestión del caso clínico se complica. Pero lo importante era transmitir ese inédito en sus primeros casos. Me parece que Liora también muestra casos clínicos porque quiere participar de un saber inédito. Sabemos que en Lacan la cuestión es diferente, porque Lacan nunca presenta un caso clínico, salvo el de su tesis cuando era psiquiatra. Después no hay ningún caso de Lacan. Es precisamente esta dimensión freudiana de la necesidad de transmitir algo nuevo que exige la propuesta de las historias clínicas. A mí me parece que en Liora también este texto intenta transmitir la singularidad clínica del psicoanálisis como clínica, como muestra de esto que aquí está. Entonces, en la historia, en la teoría, en el pensamiento y también en el estilo, lo que Liora presenta es que el psicoanálisis con niños, aunque se parezca a la práctica psicoanalítica clásica, tiene una diferencia fundamental. Ahora algunas palabras sobre la doctora Liora Starchanski. Yo conocí a Liora hace más o menos 25 años. Ella en ese momento estaba estudiando la maestría de psicoanálisis. Era una joven mujer, estudiosa, seria, comprometida, pero una joven mujer que estaba estudiando la maestría y ya tenía un hijo. No solamente tenía un hijo, que hoy está aquí, que se llama, lo llamamos siempre Miki, de cariño, sino que después, cuando la vuelvo a ver estudiando la maestría, está embarazada, de quien hoy llamamos Alexa. Desde ahí, cuando yo conocí a Liora, pensé, esta chica güerita va a llegar lejos. Y hoy me doy cuenta que no solamente llegó lejos, sino llegó muy alto. Porque si ustedes no saben, vive en una colina desde donde se vislumbra toda la ciudad y ya nadie puede decir que no llegó muy alto. Entonces me doy cuenta que soy un gran psicoanalista en el diagnóstico que hice en ese momento. Liora llegó alto y llegó lejos. Me ha tocado acompañarla como colega cuando estudiaba la maestría, cuando estaba estudiando el doctorado, en la construcción de un movimiento de psicoanalistas que se llamaba Real, y ahora me toca acompañarla en la publicación de su libro. Como amigo, en momentos que han sido muy lindos de la vida y en otros muy difíciles, también me ha tocado acompañarla. Pero siempre, desde que la conozco hace 25 años, ha conservado eso que vi en esa joven güerita. Y es un deseo poderoso. Liora está habitada por un deseo. No importa qué es lo que ella apueste, va. No importa si llueva, truene o esté en la loma de Santa Fe, ella sigue. Pero además, a este deseo le suma lo que podríamos llamar una gran generosidad. Una gran generosidad como mujer y una gran generosidad como psicoanalista. A esto hay que sumarle otros defectos. Es estudiosa, es constante, es tenaz, es inteligente y además tiene audacia clínica. Con todos estos defectos, me parece que yo hago un retrato clínico de esta extraordinaria mujer. Y esto no está fuera de lugar. No nada más se trata de una vinculación afectiva con la mujer. Porque esos brillos y esas cualidades
incluidas las sombras y las cicatrices tristes que también tienen que ver con la vida, le han permitido a Liora escribir este libro del modo en que lo hizo. Liora, amiga, colega, autora, gracias por permitirme acompañarte en estos años de sueños, mañanas grises, vuelos sin fronteras, estudios, reflexiones y ahora letras luminosas. Chin chin el que se pierde el libro. Muchas gracias.